Ella fue rechazada por todos, vendida como una carga. Pero en aquel desierto olvidado, un hombre vio algo que nadie más vio: el alma entera detrás de los ojos de una mujer herida. Si te gustan historias como esta, no dejes de suscribirte a este canal. Publicamos todos los días. Continuamos. La lluvia golpeaba contra las ventanas del apartamento en Recoleta con una insistencia que hacía eco de la desesperación de Isabela. A sus 25 años, había aprendido que la vida no reparte sus cartas de forma justa. Nacida con una malformación en la pierna derecha que la dejaba con una cojera visible, Isabela creció escuchando los susurros maliciosos de su propia familia. La coja. Así se refería a ella su tío Mauricio, como si ese fuera su verdadero nombre, su única identidad. El apartamento de 3 habitaciones en la zona norte, que ya había sido el hogar de los padres de Isabela, ahora parecía una prisión. Tras la trágica muerte de sus padres en un accidente de coche en Nordelta, un accidente que ella sabía que no había sido exactamente un accidente, Isabela se vio obligada a vivir bajo el techo de su tío y su tía Marcia. Para ellos, ella era solo una carga, un recordatorio constante de una deuda emocional que preferían olvidar. «Isabela, tienes que aceptar la realidad», dijo tío Mauricio, ajustándose la corbata cara mientras se preparaba para otro día en su bufete de abogados en el centro de Buenos Aires. «No eres como otras mujeres. Con esa tuya limitación, no puedes esperar mucho de la vida». Las palabras dolían más que el dolor físico que sentía en la pierna todos los días. Isabela se había graduado en administración por la UBA, siempre entre las primeras de su promoción, pero eso nunca parecía importar a su familia. Su primo Rodrigo, 2 años menor, había sido el favorito desde siempre. Guapo, atlético, graduado en Derecho por la misma universidad que su padre, él era todo lo que Isabela, a los ojos de la familia, nunca podría ser. «Prima, deberías conformarte con ayudar aquí en casa», decía Rodrigo, con esa sonrisa falsa que ella había aprendido a detestar. «No es como si tuvieras muchas opciones ahí fuera». Pero Isabela sabía cosas que ellos pensaban que ella había olvidado. Recordaba claramente aquella noche lluviosa, hace 5 años, cuando sus padres regresaban de una reunión de negocios. Rodrigo había insistido en ir con ellos, diciendo que quería conocer mejor los negocios de la familia. Durante el viaje de vuelta, en la carretera oscura y mojada, él había provocado a su padre sobre la velocidad, manipulado el sonido del coche, hecho comentarios que tensaron el ambiente. Cuando ocurrió el accidente, Isabela estaba durmiendo en el asiento trasero. Se despertó con el impacto, atrapada entre los hierros, gritando por ayuda. Vio a Rodrigo salir del coche, mirarla con sangre goteando de su frente y simplemente irse. Fue su padre quien regresó, arriesgando su propia vida para sacarla de allí antes de que el coche se incendiara. Él murió en el hospital 3 días después. Su madre no resistió las heridas y falleció la misma semana. Rodrigo regresó después, con una historia sobre haber ido a buscar ayuda, sobre haberse perdido en la oscuridad. Todos le creyeron. Isabela, aún en shock y lidiando con las cirugías en la pierna, fue tratada como si estuviera delirando cuando intentó contar la verdad. Ahora, 5 años después, vivía como una empleada no remunerada en la propia casa que debería ser suya por derecho. El apartamento en Recoleta, las inversiones financieras, los inmuebles que sus padres habían dejado, todo estaba en manos de su tío, quien alegaba estar cuidando el patrimonio hasta que ella se estabilizara. La mañana trajo un cambio inesperado. Tío Mauricio llegó a casa con una expresión que Isabela no podía descifrar. Había algo diferente en sus ojos, una mezcla de alivio y culpa que la dejó en alerta. «Isabela, necesito hablar contigo», dijo él, sentándose en el sillón de cuero que había sido de su padre. Surgió una oportunidad muy buena. Tía Marcia entró en la sala, evitando la mirada de Isabela. Rodrigo estaba apoyado en la pared, con los brazos cruzados, una sonrisa extraña en el rostro. «Sabes que nuestra situación financiera no es la mejor», continuó Mauricio,
Algunas inversiones salieron mal, algunos clientes no pagaron. En fin, tenemos algunas deudas. Isabela sintió que su corazón se aceleraba. Conocía a su tío lo suficiente como para saber que cuando empezaba con ese tono apologético, algo muy malo estaba por venir. «Sucede que recibí una propuesta interesante de un cliente muy importante», dijo él, levantándose y caminando hacia la ventana. «Miguel Albuquerque, debes haber oído hablar de él». El nombre resonó en la mente de Isabela como un trueno. Miguel Albuquerque. Todo el mundo en Buenos Aires conocía ese nombre, multimillonario del agronegocio, dueño de estancias repartidas por el interior del país, especialmente en el Chaco. Un hombre envuelto en misterios, que rara vez aparecía en eventos sociales, prefiriendo el aislamiento de sus propiedades rurales. Las revistas de chismes hablaban de él como un recluso excéntrico, alguien que había construido un imperio, pero que evitaba el mundo civilizado. «Él necesita a alguien para administrar una de sus propiedades», continuó Mauricio, sin mirar a Isabela. «Una estancia en el Chaco. Es un trabajo bien remunerado, con vivienda incluida. Sería una excelente oportunidad para que empieces de nuevo». «Una oportunidad», repitió Isabela, sintiendo que la rabia comenzaba a hervir. «O una forma de ustedes de deshacerse de mí». «No seas dramática», interrumpió tía Marcia. «Es una oportunidad para que tengas independencia, construyas tu propia vida. ¿No es eso lo que siempre quisiste?» Isabela miró a su primo, que no podía ocultar su sonrisa de satisfacción. Todo empezó a tener sentido. Querían deshacerse de ella, tener acceso libre al apartamento, a las cuentas, a todo lo que por derecho era suyo. «¿Y si no acepto?», preguntó, ya sabiendo la respuesta. El silencio que siguió fue elocuente. Rodrigo se adelantó. «Prima, tienes que ser realista. Con tus limitaciones, ¿qué tipo de vida puedes tener aquí en Buenos Aires? Allí tendrás respeto, un buen salario, una casa solo para ti. Es más de lo que la mayoría de las personas en tu situación podrían esperar». La palabra situación salió de su boca como veneno. Isabela sintió la familiar sensación de humillación que la acompañaba desde niña, pero esta vez algo era diferente. Esta vez estaba cansada de bajar la cabeza. «¿Cuántos días tengo para decidirme?», preguntó, manteniendo la voz firme. «En realidad», Mauricio carraspeó, «el señor Albuquerque necesita una respuesta hoy. Si aceptas, tienes un vuelo a Resistencia mañana por la mañana. Un coche te llevará de la ciudad a la estancia». Isabela sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Ellos ya habían decidido por ella. Probablemente ya habían incluso comprado el pasaje. «Entendido», dijo ella, levantándose con dificultad. «¿Puedo tener un tiempo para pensar?» «Claro, querida», dijo tía Marcia, con una falsa amabilidad. «Pero recuerda, es una oportunidad única». Isabela subió a su habitación, cerró la puerta y se tiró en la cama. Por la ventana podía ver el obelisco, en el corazón de Buenos Aires, los brazos abiertos como si quisiera abrazar toda la ciudad. Ella siempre se había preguntado si había espacio en ese abrazo para alguien como ella. Se levantó y fue al armario, donde guardaba una caja con los pocos recuerdos que tenía de sus padres. Cartas, fotos, algunos documentos. Entre ellos, encontró una anotación que su padre había hecho años atrás sobre algunas inversiones. Números que no coincidían con lo que su tío había contado sobre las supuestas deudas de la familia. Tomó el celular y hizo algunas llamadas. Una antigua compañera de facultad que trabajaba en un banco, un contador que había hecho algunos trabajos para sus padres. Poco a poco la verdad se fue desvelando, no había deudas. De hecho, el patrimonio de sus padres había crecido considerablemente en los últimos años, y Mauricio estaba usando el dinero para cubrir sus propias pérdidas en el bufete. El descubrimiento debería haberla enfurecido, pero en cambio, Isabela sintió una extraña calma. Por primera vez en 5 años, estaba viendo la situación con total claridad. La querían lejos para tener acceso libre al dinero. El trabajo en la estancia era solo una excusa elegante para el exilio.
Pero quizás, pensó ella, mirando nuevamente al obelisco, era exactamente lo que necesitaba. Una oportunidad de empezar de nuevo lejos de aquellas personas que habían convertido su vida en un infierno. Una oportunidad de descubrir quién era realmente cuando no estaba constantemente siendo menospreciada y humillada. Por la noche, durante la cena, Isabela anunció su decisión. «Acepto», dijo, cortando el bistec con movimientos precisos. «Me voy al Chaco». El alivio en el rostro de su tío fue tan obvio que llegó a ser ofensivo. Rodrigo sonrió abiertamente. «Tía Marcia», murmuró algo sobre «ser para mejor». «Excelente», dijo Mauricio. «Ya, confirmé con el señor Albuquerque. El vuelo sale a las 10 de la mañana. Alguien te buscará aquí a las 8». Isabela asintió, continuando a comer como si estuviera discutiendo el tiempo. Por dentro, sentía una mezcla de terror y excitación que no experimentaba hacía años. Aquella noche hizo las maletas con cuidado. No llevaría mucho, algo de ropa, algunos libros, los recuerdos de sus padres. Guardó también algunos documentos importantes que podría necesitar más tarde. No tenía ilusiones sobre lo que estaba dejando atrás. Al salir de casa al día siguiente, sabía que probablemente nunca más volvería. A la mañana siguiente, un elegante chófer tocó el timbre puntualmente a las 8. Isabela bajó con 2 maletas sin mirar atrás. Su tío y su tía ni se molestaron en levantarse para despedirse. Rodrigo saludó desde la ventana, con esa sonrisa que ella esperaba no tener que ver nunca más. Durante el vuelo a Resistencia, Isabela intentó imaginar cómo sería su nueva vida. Había investigado sobre Miguel Albuquerque en Internet, pero encontró muy poco. Algunas fotos en eventos antiguos, información básica sobre sus negocios, nada muy personal. Era como si fuera una sombra rica y poderosa, prefiriendo dejar que otros hablaran por él. Lo que más la intrigaba eran las pocas entrevistas que había concedido. Cuando se le preguntó por qué evitaba la vida social de Buenos Aires y Córdoba, su respuesta había sido simple. La ciudad enseña a las personas a mentirse a sí mismas. En el campo, no puedes fingir ser alguien que no eres. Había algo en esa frase que resonaba con Isabela. Había pasado años fingiendo que las humillaciones no la lastimaban, que todo estaba bien, que no sentía rabia. Quizás en el Chaco, lejos de todo lo que conocía, podría finalmente dejar de fingir. El avión aterrizó en Resistencia bajo un cielo azul inmaculado. El calor era intenso, diferente de la humedad de Buenos Aires. En el aeropuerto, un hombre alto y moreno la esperaba con un cartel con su nombre. Juan se presentó, empleado de la estancia desde hacía 15 años. «¿La señorita es la nueva administradora?», preguntó él, cargando las maletas con delicadeza. «Soy», respondió Isabela, aún acostumbrándose al título. Durante el viaje de 3 horas hasta la estancia, Juan le fue contando sobre la propiedad. Miles de hectáreas de tierra, ganado, cultivos, una estructura casi autosuficiente. Y sobre el patrón. «El señor Miguel es un hombre bueno», dijo Juan, mirando por la carretera de tierra que se extendía infinitamente adelante. «Pero muy reservado. No le gusta la charla trivial, no soporta la falsedad. Si la señorita es sincera con él, le irá bien». Isabela asintió, observando el paisaje que cambiaba gradualmente a su alrededor. Las montañas daban paso a extensas llanuras, salpicadas de árboles aislados y cursos de agua que brillaban bajo el sol. «¿Y él sabe sobre mi pierna?», preguntó, sintiéndose tonta por preguntar, pero necesitando saber. Juan la miró por el espejo retrovisor, sus ojos amables. «Señorita, el señor Miguel no es el tipo de hombre que juzga a las personas por la apariencia. Él la eligió por su currículum, por sus cualificaciones. El resto no le importa». Eran casi las 5 de la tarde cuando finalmente avistaron el casco de la estancia. Isabela contuvo la respiración. Era mucho más grande de lo que había imaginado, una construcción imponente de piedra y madera que parecía haber crecido orgánicamente de la propia tierra. Amplias galerías, jardines cuidadosamente planeados, una armonía perfecta entre lo construido y lo natural.
Cuando el coche se detuvo frente a la casa principal, Isabela sintió que su corazón se aceleraba. En pocos minutos conocería al hombre que, sin saberlo, había cambiado completamente el rumbo de su vida. La puerta de la casa principal se abrió incluso antes de que Juan tuviera tiempo de tocar la bocina. Isabela contuvo la respiración cuando una figura alta emergió de la sombra de la galería. Miguel Albuquerque no se parecía en nada a las pocas fotos que ella había visto en los periódicos. A sus 38 años tenía una presencia que ocupaba el espacio sin esfuerzo. Cabello castaño con algunas canas en las sienes, piel bronceada por el sol del campo, hombros anchos bajo una camisa de lino blanca. Pero eran los ojos lo que más llamaba la atención, verdes como la vegetación que rodeaba la estancia, con una intensidad que parecía atravesar cualquier intento de disimulo. Isabela sintió un nerviosismo que no esperaba. Se había preparado mentalmente para encontrar a un hombre mayor, quizás arrogante, acostumbrado a dar órdenes y desmandar. No esperaba esa elegancia natural, esa forma de moverse que sugería fuerza contenida. «Señorita Santos», dijo él acercándose al coche. La voz era grave, con un acento que mezclaba el porteño con algo más rural. «Bienvenida a la estancia Santa Clara». Juan bajó primero y abrió la puerta para Isabela. Ella dudó por un segundo, consciente de que Miguel la observaba. Cuando finalmente salió del coche, se aseguró de apoyarse discretamente en la puerta para disimular la cojera. Miguel extendió la mano, y cuando ella la estrechó, sintió callos que hablaban de trabajo manual, no solo de órdenes dadas desde lejos. Sus ojos se encontraron con los de ella por un momento, que pareció durar más de lo que debería, e Isabela tuvo la extraña sensación de que él estaba leyendo algo en ella que ni ella misma sabía que estaba escrito. «¿El viaje fue tranquilo?», preguntó él, haciendo un gesto para que ella lo acompañara hasta la casa. «Sí, gracias», respondió Isabela, intentando mantener el tono profesional. «El paisaje es impresionante, muy diferente de Buenos Aires». «Me imagino que sí», dijo Miguel, caminando a un ritmo que Isabela percibió estaba sutilmente ajustado al de ella. Había notado su dificultad para andar y adaptado el paso sin convertirlo en un espectáculo. «¿Naciste en Buenos Aires?» «Nací y crecí en Recoleta», dijo ella, subiendo los escalones de la galería con especial cuidado. Nunca había salido de la provincia, hasta hoy. Miguel asintió abriendo la puerta de entrada. El interior de la casa era sorprendente. Isabela había esperado algo más rústico, pero encontró un ambiente que mezclaba elegancia urbana con confort rural. Muebles de madera maciza, alfombras orientales, una biblioteca inmensa que ocupaba una pared entera de la sala principal. Había arte en las paredes, no las decoraciones genéricas que veía en las oficinas de Buenos Aires, sino piezas escogidas con cuidado, algunas claramente de artistas locales. «Su casa es hermosa», dijo Isabela, genuinamente impresionada. «Gracias», respondió Miguel, y ella notó una leve sonrisa en las comisuras de su boca. «La construí poco a poco a lo largo de los años. Cada habitación tiene su historia». Una mujer de mediana edad apareció desde la cocina, secándose las manos en un paño de cocina. Tenía el rostro amable y el cabello gris recogido en un moño. «Esta es doña Carmen», dijo Miguel. «Ella cuida la casa principal y es sin duda quien realmente manda aquí». Carmen rió, extendiendo la mano a Isabela. «Sea bienvenida, querida. El señor Miguel me habló de usted. Debe estar cansada del viaje». «Un poco», admitió Isabela, conmovida por la amabilidad genuina de la mujer. «Carmen, ¿puedes mostrarle los aposentos a la señorita Isabela?», pidió Miguel. «Ella se queda en la casa de los administradores. ¿Está todo preparado?» «Claro que sí», dijo Carmen con un tono ligeramente reprobatorio, como si fuera a dejar algo para el último momento. Miguel rió, un sonido bajo y rico que hizo algo extraño en el pecho de Isabela. «La casa de los administradores está a unos 200 metros de aquí», explicó él. «Es independiente, pero lo suficientemente cerca si necesitas algo. Mañana te mostraré toda la propiedad y te explicaremos cómo funciona la rutina». «¿Sobre el trabajo?», comenzó Isabela, sintiendo que necesitaba establecer un tono profesional. «Su tío me dijo que sería administración general, pero no entró en detalles específicos.
Algo pasó por los ojos de Miguel cuando ella mencionó al tío. Una sombra rápida que desapareció antes de que ella pudiera interpretarla. Mauricio habló sobre tus cualificaciones, dijo él, e Isabela tuvo la impresión de que había algo más detrás de esas palabras. Pero prefiero que conozcas la operación primero, entiendas cómo funcionan las cosas aquí, antes de definir exactamente cuál será tu papel. Había algo en la forma en que él lo dijo que dejó a Isabela intrigada. Era como si él la estuviera estudiando tanto como ella estaba estudiando la situación. Carmen condujo a Isabela por un sendero pavimentado con piedras hasta una casa más pequeña, pero igualmente bien cuidada. 2 habitaciones, sala, cocina completa, una galería con vista a un pequeño lago artificial. El señor Miguel mandó instalar aire acondicionado en todas las habitaciones, dijo Carmen, abriendo las ventanas para ventilar el ambiente. E internet, teléfono, todo lo que necesites. La nevera está abastecida para unos días. Isabela miró a su alrededor, sintiéndose extrañamente en casa. Era sencilla, pero tenía un encanto acogedor que el apartamento en Recoleta nunca había tenido, incluso en los mejores tiempos. «Carmen», dijo ella, mientras la mujer ayudaba a acomodar las maletas en la habitación. «¿Puedo preguntar cuánto tiempo lleva trabajando aquí?» 12 años, respondió Carmen, alisando la colcha de la cama. «Llegué poco después de que el señor Miguel comprara la estancia. Era viuda, necesitaba trabajo, y él me dio una oportunidad. Desde entonces, este lugar se ha convertido en mi hogar». «¿Es un buen patrón?» Carmen detuvo lo que estaba haciendo y miró directamente a Isabela. «Querida, he trabajado para mucha gente en mi vida. Rico, pobre, clase media. El señor Miguel es diferente. No trata a nadie como empleado, trata como familia, pero...» Ella dudó. «Pero», animó Isabela, «es un hombre solitario. Lleva algo pesado en el pecho, ¿sabes? En los 12 años que llevo aquí, nunca lo he visto con una mujer. Nunca recibió visitas que no fueran de negocios. Es como si hubiera construido este lugar para esconderse del mundo». Isabela asintió, guardando la información. Había notado algo en los ojos de Miguel, una especie de cautela, como si estuviera acostumbrado a mantener a las personas a una distancia segura. Después de que Carmen se fue, Isabela se duchó y se cambió de ropa. Por la ventana de la habitación podía ver la casa principal iluminada. Una figura pasó por la ventana de la biblioteca. Miguel, probablemente. Por un momento se preguntó qué estaría pensando sobre su llegada. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Carmen, trayendo una bandeja con la cena. «El señor Miguel pidió no molestarla hoy», dijo la mujer, «pero pensé que podría tener hambre». El gesto de consideración la conmovió de una forma inesperada. ¿Cuánto tiempo hacía que alguien se preocupaba genuinamente por su bienestar? «Carmen, ¿puedo preguntar una cosa un poco personal?» La mujer se sentó en la silla de la pequeña mesa de comedor, indicando que Isabela podía hablar con libertad. «¿Por qué me contrató? Quiero decir, debe haber habido otros candidatos, personas con más experiencia». Carmen sonrió con una sabiduría maternal. «Querida, el señor Miguel no hace nada sin razón. Si la eligió a usted es porque vio algo especial. Él tiene un talento para percibir el valor de las personas que los demás no ven». Aquella noche, Isabela tuvo dificultades para dormir. No era solo el ambiente nuevo, sino una sensación extraña, de expectativa, como si estuviera en el umbral de algo importante. Por la ventana podía oír los sonidos de la naturaleza que nunca había experimentado. Grillos, el croar distante de ranas, el viento en los árboles. A la mañana siguiente, fue despertada por un golpe suave en la puerta. Miguel estaba en la galería, vistiendo unos vaqueros gastados y una camisa de trabajo. Había algo diferente en él bajo la luz del día, más real, menos formal. «Buenos días», dijo él cuando ella abrió la puerta. «Espero no haberte despertado muy temprano». «No, ya estaba despierta», mintió Isabela, muy consciente de que todavía estaba en pijama. «¿Me das 15 minutos?» «Claro. Mientras tanto tomaré un café con Carmen. Cuando estés lista, ven a la casa principal».
15 minutos después, Isabela se unió a ellos en la cocina de la casa principal. Carmen había preparado un desayuno abundante, panes caseros, quesos locales, frutas, café que olía a paraíso. «Primera noche en la estancia, ¿cómo fue?», preguntó Miguel, sirviéndole café. «Diferente», admitió Isabela. «Más silenciosa de lo que estoy acostumbrada, pero buena, muy buena». «Te acostumbrarás», dijo él. Después de un tiempo, el silencio de la ciudad parece ensordecedor. Después del café, Miguel la llevó a conocer la propiedad. Caminaron primero hasta los establos, donde Isabela conoció a algunos de los empleados. Todos parecían genuinamente respetuosos con Miguel, no el tipo de deferencia forzada que ella había visto en otros lugares, sino un respeto ganado. «La estancia tiene 2 frentes principales», explicó Miguel, mientras caminaban entre los pastizales. «Ganado de engorde y agricultura, maíz, soja, algodón. También tenemos un proyecto de sostenibilidad con reforestación y preservación de nacientes». Isabela hacía preguntas, genuinamente interesada. Su diploma en administración había incluido materias sobre agronegocio, pero ver todo en funcionamiento era completamente diferente. «¿Cuál sería exactamente mi función?», preguntó ella, deteniéndose para descansar la pierna bajo la sombra de un árbol. Miguel la observó por un momento, e Isabela tuvo nuevamente la sensación de que él estaba evaluando algo más allá de sus cualificaciones profesionales. «Para ser honesto», dijo él finalmente, «no necesito un administrador tradicional. Juan cuida el ganado, Carmen la casa, tengo un ingeniero agrónomo para los cultivos. Lo que necesito es alguien para coordinar todo esto, alguien que entienda tanto de números como de personas. ¿Y crees que yo soy esa persona?». «Creo que tienes potencial para hacerlo», respondió él, y había una sinceridad en su voz que la desarmó. «Pero principalmente, creo que este lugar puede ser bueno para ti». La frase la tomó por sorpresa. «¿Cómo así?». Miguel se apoyó en el tronco del árbol, estudiando el horizonte. «Tu tío me contó algunas cosas sobre tu situación», dijo él cuidadosamente. «No en los detalles, pero lo suficiente para que yo entendiera que necesitabas un nuevo comienzo». Isabela sintió la familiar ola de humillación. ¿Qué exactamente había contado Mauricio? Que era una pobre mujer que nadie más quería, que le estaba haciendo un favor al sacarla de casa. «¿Qué dijo?», preguntó, intentando mantener la voz firme. Miguel la miró directamente, y había una amabilidad en sus ojos que ella no esperaba. «Dijo que tenías mucho potencial, pero que las circunstancias en Buenos Aires no te estaban permitiendo crecer profesionalmente, que un cambio de ambiente sería beneficioso». Isabela parpadeó sorprendida. No era así como imaginaba que la conversación había sucedido. «¿Él dijo eso?». «Entre otras cosas», respondió Miguel, y ella tuvo la impresión de que él estaba eligiendo las palabras cuidadosamente. «Pero prefiero formar mis propias opiniones sobre las personas». Caminaron de regreso en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Isabela sentía que había capas en aquella situación que aún no entendía completamente. Miguel parecía ser un hombre que hablaba poco, pero observaba mucho, y había algo en la forma en que la miraba, no con lástima, no con condescendencia, sino con una especie de reconocimiento que ella no podía descifrar. Aquella tarde, Miguel la dejó sola para que se familiarizara con los informes financieros de la estancia. Isabela se instaló en la biblioteca de la casa principal, rodeada de números que contaban la historia de un negocio próspero y bien administrado. Pero más que eso, contaban la historia de un hombre que había construido algo sólido y duradero lejos de las miradas del mundo. Cuando el sol comenzó a ponerse, Miguel apareció en la biblioteca con 2 tazas de café. «¿Cómo va?», preguntó, sentándose en el sillón frente al de ella. «Bien», dijo Isabela, cerrando el informe que estaba leyendo. «Has construido algo impresionante aquí». «Hemos construido», él corrigió. «Todo el mundo que trabaja aquí contribuyó de alguna forma». La forma en que dijo «nosotros» hizo que Isabela se sintiera incluida de una manera que era nueva para ella. En Buenos Aires siempre se había sentido como una extraña,
incluso en su propia familia. Aquí, después de solo un día, ya se sentía como si pudiera pertenecer. «Miguel», dijo ella, y fue la primera vez que lo llamó por su nombre. «¿Puedo preguntar por qué decidiste mudarte aquí? ¿Dejar Buenos Aires para vivir aislado en el Chaco?» Él tomó un largo sorbo de café antes de responder, e Isabela vio que había tocado algo profundo. «A veces», dijo él finalmente, «necesitas alejarte del mundo para poder ver quién eres realmente». Las semanas siguientes se desarrollaron en una rutina que Isabela jamás había experimentado. Se despertaba temprano, incluso antes del amanecer, y caminaba hasta la casa principal para desayunar. Miguel siempre estaba allí, estudiando informes o planificando el día. Hablaban poco al principio, pero había una compañía silenciosa que se volvía cada vez más cómoda. Isabela descubrió que tenía una aptitud natural para coordinar los diferentes frentes de la estancia. Su formación académica resultó valiosa, pero fue su capacidad para escuchar a las personas, para entender los matices de las relaciones entre los empleados, lo que realmente marcó la diferencia. En poco tiempo estaba mediando conflictos, optimizando procesos e incluso sugiriendo mejoras que Miguel implementaba sin dudar. «Tienes talento para esto», dijo él una tarde, después de que Isabela hubiera resuelto un complejo problema de logística que estaba retrasando una entrega importante. Estaban en la galería de la casa principal, observando la puesta de sol pintar el cielo de naranja y rosa. «¿Te sorprende?», preguntó ella, con una sonrisa que tenía un toque de desafío. Miguel la miró de una manera que hizo que su corazón se acelerara. «No», dijo él, «pero me imagino que a ti sí». Era verdad. Isabela estaba descubriendo una versión de sí misma que no sabía que existía. Lejos de las críticas constantes de la familia, lejos de las miradas de lástima o desdén que había aprendido a esperar, estaba floreciendo de una manera que la sorprendía todos los días. Pero no eran solo los descubrimientos profesionales los que estaban cambiando su vida. Era Miguel, la presencia de él, la forma en que la trataba como una igual, cómo pedía su opinión y realmente escuchaba sus respuestas. Era la manera en que notaba pequeños detalles, cuando ella estaba cansada y necesitaba un descanso, cuando algo la preocupaba, cuando había hecho algo particularmente bien. Una noche, Isabela estaba organizando algunos documentos en la biblioteca cuando una tormenta llegó al Chaco. El viento sacudía los árboles con fuerza, la lluvia golpeaba contra las ventanas como si quisiera entrar. La energía eléctrica fluctuó algunas veces antes de finalmente cortarse. Miguel apareció con velas y un farol de queroseno. «A veces sucede», dijo él, distribuyendo las velas por la biblioteca. «El generador se encenderá en unos minutos, pero prefiero no depender de él durante tormentas muy fuertes». La luz de las velas transformó la biblioteca en algo casi mágico. Las sombras bailaban en las paredes, los libros parecían guardar secretos aún más profundos. Isabela continuó trabajando, pero estaba intensamente consciente de la presencia de Miguel, que se había instalado en el sillón cercano con un libro. «Miguel», dijo ella después de un largo silencio, «¿puedo preguntar sobre tu familia? Nunca hablas de ellos». Él levantó los ojos del libro, e Isabela vio una tensión que rara vez aparecía en su rostro. «No hay mucho que decir», respondió él. «Mis padres murieron cuando yo tenía 25 años. Accidente de avión. Era hijo único». «Lo siento mucho», dijo Isabela, y percibió que había algo más. «Pero, ¿y antes? ¿Cómo fue tu infancia?» Miguel cerró el libro y se recostó en el sillón. La luz de la vela proyectaba sombras interesantes en su rostro, destacando la fuerte línea de la mandíbula, los ojos que parecían guardar historias que él no contaba. «Mi padre era empresario en Buenos Aires, construcción civil, rico, poderoso, acostumbrado a conseguir todo lo que quería», dijo él, y había una amargura en la voz que Isabela no había percibido antes. «Mi madre era de una familia tradicional de Tigre, matrimonio arreglado, por conveniencia». Isabela dejó de escribir sintiendo que Miguel estaba a punto de compartir algo importante. «Crecí en Palermo, estudié en los mejores colegios, hice la carrera,
de economía en la UBA, maestría en Estados Unidos. Era para asumir los negocios de la familia, casarme con la hija de algún socio de mi padre, perpetuar el ciclo. Pero tú no quisiste, dijo Isabela, más una afirmación que una pregunta. Yo quería, admitió Miguel, sorprendiéndola. Durante mucho tiempo fue exactamente eso lo que quise. Formaba parte de su mundo, conocía las reglas, sabía cómo jugar el juego. Se levantó y caminó hasta la ventana, observando la lluvia que continuaba intensa. Hasta que conocí a alguien que me hizo cuestionar todo, dijo él, e Isabela sintió una punzada extraña en el pecho. ¿Una mujer? Miguel asintió sin volverse. Gabriela. Ella trabajaba en una ONG que cuidaba de niños de la calle. La conocí en un evento benéfico que mi padre organizaba cada año, más para aparecer en los medios que por cualquier preocupación genuina. Isabela sintió unos celos irracionales. No tenía derecho a sentir celos, pero era imposible ignorar la punzada de dolor en el pecho. Ella era diferente, continuó Miguel. Inteligente, apasionada por el trabajo que hacía, completamente ajena al mundo de apariencias en el que yo vivía. Cuando la conocí, sentí como si estuviera despertando de un sueño. ¿Qué pasó? Miguel finalmente se volvió, e Isabela vio un dolor profundo en sus ojos. Nos enamoramos, intensamente, completamente. Ella me mostró un lado de la ciudad que yo nunca había visto. Empecé a trabajar como voluntario en la ONG, a cuestionar las prácticas de la empresa de mi padre, a imaginar una vida diferente. Él regresó al sillón, pero no se sentó. Permaneció de pie, como si no pudiera quedarse quieto mientras contaba la historia. Mi padre lo descubrió, y no le gustó para nada la idea de su hijo involucrándose con una trabajadora social de Villa Miseria. Como él decía, me dio un ultimátum: o terminaba con Gabriela y volvía a comportarme como un Albuquerque, o estaba fuera de la familia. Y tú la elegiste a ella, dijo Isabela, sintiendo que sabía hacia dónde iba la historia. La elegí a ella, confirmó Miguel, o al menos intenté elegirla, pero mi padre no aceptó mi decisión pasivamente. El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. Isabela esperó, sintiendo que la parte más dolorosa de la historia estaba por venir. Él usó sus contactos para hacer que la ONG perdiera los financiamientos, dijo Miguel, la voz bajando. Presionó a proveedores, chantajeó a otros empresarios que apoyaban el proyecto. En cuestión de meses la ONG estaba en bancarrota. Dios mío, murmuró Isabela. Gabriela intentó luchar, buscó otros financiamientos, pero mi padre era implacable, y lo peor es que ella descubrió que era por mi culpa. Descubrió que estaba perdiendo el trabajo de su vida por culpa del novio. Miguel se sentó pesadamente en el sillón, pasándose las manos por el cabello. Ella me dejó. Dijo que no podía ser responsable de la destrucción de algo tan importante. Dijo que me amaba, pero que no podía quedarse conmigo sabiendo que nuestra relación costaría el futuro de decenas de niños. Isabela sintió que el corazón se le encogía. Podía imaginar el dolor que Miguel había sentido, la sensación de impotencia ante la crueldad del padre. ¿Y no pudiste convencerla de quedarse juntos y encontrar una solución? Lo intenté, dijo él. Durante meses lo intenté, pero ella tenía razón. Mientras yo fuera un Albuquerque, mientras llevara ese nombre, ese peso, cualquier cosa que ella construyera podría ser destruida por los enemigos de mi familia. ¿Entonces te rendiste? Miguel la miró y había una intensidad en sus ojos que la hizo sentir como si él estuviera viendo directamente en su alma. No, dijo él. Me fui. Corté relaciones con mi padre, renuncié a la herencia, cambié de vida. Compré esta estancia con el poco dinero que había logrado juntar independientemente, lejos de su influencia. ¿Y Gabriela? La pregunta salió antes de que Isabela pudiera controlarse. Miguel sonrió, pero era una sonrisa triste. Ella rehizo su vida. Se casó con un médico, tuvo hijos, montó una nueva ONG en otra provincia. Está feliz, por lo que sé. ¿Tú todavía hablas con ella? No,
dijo Miguel. Algunos capítulos de la vida tienen que cerrarse para que otros puedan comenzar. Isabela absorbió la historia en silencio. De repente muchas cosas sobre Miguel tenían sentido: su aislamiento, su cautela con las personas, su forma de observar antes de confiar. ¿Y nunca más te relacionaste con nadie?, preguntó, sabiendo que estaba pisando terreno delicado pero incapaz de contenerse. Miguel la estudió por un largo momento. «Nunca encontré a nadie que me hiciera sentir que valía la pena correr el riesgo nuevamente», dijo él, y había algo en la forma en que la miró que hizo que Isabela sintiera como si el aire se hubiera vuelto más denso. La tormenta allá afuera parecía haber disminuido, pero dentro de la biblioteca una tensión diferente había tomado el ambiente. Isabela estaba intensamente consciente de cada movimiento de Miguel, de la forma en que la luz de las velas proyectaba sombras en su rostro, del sonido de su respiración. «Isabela», dijo él, y había algo diferente en su voz. «¿Puedo preguntar sobre tu familia? Sobre lo que realmente pasó para que terminaras aquí?» Era su turno de sentir la tensión. Durante semanas ella había evitado pensar muy profundamente sobre Buenos Aires, sobre la familia, sobre las circunstancias que la habían traído allí. «Mi historia no es tan noble como la tuya», dijo ella intentando mantener el tono ligero. «Déjame ser el juez de eso», respondió Miguel. Isabela respiró hondo. Si él había compartido su dolor con ella le debía la misma honestidad. «Mis padres murieron cuando yo tenía 20 años», comenzó ella. «Accidente de coche, pero no fue exactamente un accidente». Ella contó sobre aquella noche, sobre Rodrigo, sobre cómo había sido atrapada en los hierros mientras su primo huía. Contó sobre los años viviendo como una extraña en su propia casa, sobre las humillaciones constantes, sobre cómo la familia la había manipulado para aceptar venir a la estancia. Miguel escuchaba en silencio, pero Isabela podía ver la rabia creciendo en sus ojos mientras ella hablaba. «Ellos te usaron», dijo él cuando ella terminó. «Te trataron como si fueras desechable». «Quizás lo era», dijo Isabela. Inmediatamente se arrepintió de las palabras. Miguel se levantó bruscamente y se arrodilló al lado de su silla, tomando sus manos. «No», dijo él, con una intensidad que la sorprendió. «Tú no eres desechable. Eres inteligente, fuerte, capaz. En las semanas que llevas aquí, has transformado no solo la estancia, sino a todas las personas a tu alrededor. Carmen te adora, los empleados te respetan, tú...» Él se detuvo, como si estuviera a punto de decir algo que no debería. «¿Yo?», animó Isabela, hipnotizada por la cercanía de él, por el calor de sus manos. «Tú me hiciste recordar cómo es sentirse vivo», dijo él bajito. El momento se extendió entre ellos, cargado de una tensión que ninguno de los dos sabía cómo resolver. Isabela estaba perdida en los ojos verdes de Miguel, sintiendo como si estuviera parada al borde de un precipicio, sabiendo que dar un paso adelante cambiaría todo para siempre. Fue Miguel quien rompió el hechizo, alejándose y levantándose. «Es tarde», dijo él, la voz un poco ronca. «Deberías descansar». Isabela asintió, aún aturdida por la intensidad del momento. Cuando se levantó para irse, Miguel la acompañó hasta la puerta. «Isabela», dijo él cuando ella ya estaba en el umbral. «Gracias por confiar en mí». Ella se volvió para mirarlo una última vez antes de salir bajo la lluvia que había disminuido a una suave llovizna. «Gracias por escucharme», dijo ella. Aquella noche Isabela permaneció despierta por horas, reviviendo cada palabra, cada mirada, cada segundo de aquel momento en la biblioteca. Por primera vez desde que había llegado a la estancia, se permitió admitir lo que estaba sintiendo por Miguel. No era solo gratitud por haberle dado una oportunidad, o admiración por el hombre íntegro que él era. Era amor, profundo, aterrador, abrumador, y ella no tenía idea de qué hacer con ese sentimiento. Los días posteriores a la noche de la tormenta trajeron un cambio sutil pero perceptible en la dinámica entre Isabela y Miguel. Había una nueva conciencia entre ellos,
Una tensión deliciosa que se manifestaba en miradas que duraban un segundo más, en roces accidentales que los dejaban a ambos electrificados, en conversaciones que parecían tener capas de significado que ninguno de los dos se atrevía a explorar completamente. Isabela se sentía más confiada en su nueva vida. Había implementado un nuevo sistema de gestión que estaba aumentando la eficiencia de la estancia, se había convertido en un puente entre Miguel y los empleados, y por primera vez en su vida se sentía verdaderamente valorada por quien era, no disminuida por lo que le faltaba. Fue una tarde de jueves cuando todo cambió. Isabela estaba en la oficina de administración, trabajando en los informes mensuales, cuando escuchó el sonido de coches acercándose. Por la ventana vio 2 camionetas negras subiendo la carretera de tierra que llevaba al casco de la estancia. Había algo en la forma en que los vehículos se movían que la puso inmediatamente en alerta. Miguel estaba en los pastizales distantes, supervisando la vacunación del ganado. Carmen había ido a la ciudad a hacer compras. Isabela estaba prácticamente sola en el casco. Los coches se detuvieron frente a la casa principal, e Isabela sintió que la sangre se le helaba cuando vio quién bajaba del primer vehículo. Mauricio, impecablemente vestido incluso con el calor del Chaco, ajustándose el saco con el gesto arrogante que ella conocía también. Del segundo coche salieron Marcia, Rodrigo y 2 hombres que Isabela no reconoció, pero que tenían la apariencia inconfundible de seguridad privada. Rodrigo estaba diferente, más delgado, con ojeras profundas, una barba sin afeitar que no combinaba con la imagen de playboy porteño que siempre había cultivado. Había algo desesperado en sus ojos, una agitación que dejó a Isabela aún más preocupada. Ella bajó de la oficina y los enfrentó en la galería de la casa principal, intentando mantener la compostura a pesar de su corazón acelerado. «¡Qué sorpresa!», dijo ella, con una frialdad que la sorprendió incluso a sí misma. «¿Qué están haciendo aquí?». Mauricio sonrió, pero no había nada genuino en la expresión. «Isabela, querida sobrina, ¿qué recibimiento es este? Vinimos a visitarte, a matar la nostalgia». «Cortar la farsa», dijo Rodrigo adelantándose. Había una agresividad en su postura que Isabela nunca había visto antes. «Sabemos que anduviste metiéndote donde no debías». Isabela sintió un escalofrío en el estómago, pero mantuvo la expresión neutra. «No sé de qué estás hablando». Marcia se acercó, intentando un tono maternal que no engañaba a nadie. «Isabela, querida, descubrimos que anduviste haciendo algunas investigaciones sobre las finanzas de la familia antes de venir aquí. Eso no fue muy amable de tu parte». Entonces era eso. De alguna manera, habían descubierto que ella había consultado las cuentas de sus padres, que sabía sobre el dinero que Mauricio estaba desviando. «¿Y si lo hice?», dijo Isabela, decidiendo que ya no tenía sentido fingir. «Era mi derecho saber qué había pasado con el patrimonio de mis padres». Rodrigo dio un paso adelante, e Isabela vio a uno de los hombres de seguridad hacer el mismo movimiento. «¿Tu derecho?», dijo Rodrigo con una risa sin humor. «No tienes ningún derecho. Después de lo que hiciste, después de cómo destruiste nuestra familia con tus mentiras sobre el accidente». «¿Mentiras?». Isabela sintió que la rabia explotaba dentro de su pecho. «Yo te vi abandonarme para morir en ese coche, Rodrigo. Yo te vi elegir salvar tu propia piel en lugar de ayudar». El rostro de Rodrigo se puso rojo de furia. «Estabas delirando. Te golpeaste la cabeza. No sabías lo que decías». «Basta», interrumpió Mauricio. «No vinimos aquí para revivir el pasado. Vinimos a resolver el presente». Él hizo un gesto, y uno de los guardias de seguridad se acercó con una carpeta de documentos. «Vas a firmar estos papeles», dijo Mauricio, con la frialdad de un empresario cerrando un trato. «Un poder notarial que me otorga plenos poderes sobre la herencia de tus padres y una declaración de que ya no tienes interés en cuestionar las decisiones que tomé como responsable del patrimonio». Isabela miró los documentos sin tocarlos. «¿Y si no firmo?». Fue Rodrigo quien respondió, y había una amenaza clara en su voz. «Entonces tendremos que explicarle a tu patroncito cómo realmente viniste a parar aquí.
Le contaremos sobre tu inestabilidad mental, sobre cómo inventaste historias sobre el accidente, sobre cómo tu propia familia ya no podía lidiar con tus fantasías. El corazón de Isabela se disparó. Estaban amenazando con destruir todo lo que ella había construido allí, manchar su reputación con Miguel, obligarla a regresar a Buenos Aires bajo sus condiciones. Miguel no les creerá, dijo ella, pero había una duda en su voz que ellos percibieron inmediatamente. ¿Estás segura?, dijo Mauricio sonriendo. Un hombre rico y poderoso como él, que apenas te conoce desde hace 2 meses, ¿va a creer la palabra de una mujer que su propia familia considera inestable? Una mujer que fue prácticamente echada de Buenos Aires. Isabela sintió que las piernas le flaqueaban. Tenían razón. Por mucho que ella creyera en la conexión que tenía con Miguel, por mucho que creyera en los sentimientos que veía en sus ojos, ¿cuánto tiempo se conocían realmente? ¿Elegiría él creerle a ella contra la palabra de 3 miembros de su familia? 1 hora para decidir, dijo Mauricio, consultando su reloj caro. Después de eso, tendremos una conversación interesante con el señor Albuquerque. Se dirigieron a las camionetas, dejando a Isabela sola en la galería, temblando de rabia y miedo. Por primera vez desde que había llegado a la estancia, se sintió completamente perdida. Fue entonces cuando escuchó el sonido de un caballo acercándose. Miguel apareció en el sendero, montado en su caballo favorito, un pura sangre castaño que se llamaba Tormenta. Incluso a la distancia, ella podía ver que algo andaba mal por la postura tensa de Miguel. Cuando él se acercó lo suficiente, Isabela vio la expresión sombría en su rostro. «¿Quiénes son esos hombres?», preguntó él, desmontando del caballo. «Juan me dijo que llegaron 2 coches con gente de Buenos Aires preguntando por ti». Isabela sintió como si estuviera parada al borde de un abismo. Este era el momento de la verdad. Podía contarle a Miguel lo que estaba pasando, arriesgarse a que él no le creyera, o podía intentar manejar la situación sola. «Es mi familia», dijo ella, decidiendo por la honestidad. «Vinieron a buscarme». Algo peligroso pasó por los ojos de Miguel. «¿A buscarte? ¿Cómo así?». Isabela respiró hondo y lo contó todo. Sobre los documentos que querían que firmara, sobre las amenazas, sobre cómo pretendían usar su supuesta inestabilidad mental para desacreditarla. Miguel escuchaba en silencio, pero Isabela podía ver la rabia creciendo en su expresión con cada palabra. «¿Y crees que yo sería influenciado por sus mentiras?», preguntó él cuando ella terminó. «Yo no sé», admitió Isabela. «Nos conocemos hace tan poco tiempo y ellos son convincentes». Miguel se acercó a ella, tomando su rostro entre las manos. «Isabela, mírame», dijo él, con una intensidad que la hizo olvidar cómo respirar. «Yo te conozco tu carácter, tu integridad, tu fuerza. No existe nada que esa gente pueda decir que cambiaría lo que siento por ti». «¿Lo que sientes por mí?», preguntó ella, la voz saliendo como un susurro. «Te amo», dijo Miguel, las palabras saliendo como una confesión arrancada del pecho. «Te amo desde aquella noche de la tormenta, quizás desde antes, y no voy a dejar que nadie te lastime». Antes de que Isabela pudiera responder, los coches regresaron frente a la casa. Mauricio, Marcia y Rodrigo bajaron, con los guardias de seguridad justo detrás. Miguel se puso delante de Isabela, una barrera protectora entre ella y su familia. «Señor Albuquerque», dijo Mauricio, intentando un tono cordial. «Qué bueno conocerlo personalmente. Soy Mauricio Santos, tío de Isabela. Necesitamos tener una conversación importante sobre nuestra sobrina». «No tenemos nada de qué hablar», dijo Miguel, su voz baja y peligrosa. «Tienen 10 minutos para salir de mi propiedad». Rodrigo rió, una risa histérica que hizo que Isabela percibiera que algo andaba seriamente mal con él. «Qué valiente el estanciero», dijo Rodrigo, «protegiendo a la pobrecita coja. Sabes que está loca, ¿verdad? ¿Que inventó una historia descabellada sobre mí para intentar destruir nuestra familia?» El cambio en Miguel fue instantáneo y aterrador. Se lanzó sobre Rodrigo con una furia que Isabela nunca había visto.
derribando al primo al suelo con un puñetazo que lo hizo escupir sangre. Los guardias de seguridad se movieron, pero se detuvieron cuando escucharon el sonido de caballos acercándose rápidamente. Juan y otros 5 empleados de la estancia llegaron montados, todos armados, claramente alertados por alguien sobre la situación. ¿Hay algún problema aquí, patrón?, preguntó Juan, la mano apoyada en la empuñadura del arma. Miguel se levantó ayudando a Rodrigo a ponerse de pie con una falsa amabilidad. «Nuestros visitantes estaban justamente saliendo», dijo él, limpiándose la sangre de los nudillos. Mauricio entendió que la situación había cambiado completamente. Estaban en territorio enemigo, superados en número y sin ninguna ventaja. «Esto no ha terminado», dijo él a Isabela, intentando mantener algo de dignidad. «Todavía tendrás que volver a casa y enfrentar las consecuencias de tus actos». «Esta es mi casa», dijo Isabela, sintiendo una fuerza nueva corriendo por sus venas. «Y estas personas son mi familia». Ella hizo un gesto abarcador, incluyendo a Miguel, Juan y todos los empleados que habían venido a defenderla. Mientras la familia subía a los coches, Rodrigo gritó por la ventana: «¡Te arrepentirás, Isabela! ¡No sabes con quién te estás metiendo!». Cuando los coches finalmente desaparecieron en la carretera de tierra, Isabela sintió que las piernas le flaqueaban. Miguel la sostuvo, atrayéndola a sus brazos. «Se acabó», dijo él besándole la coronilla. «Nunca más te harán daño». Pero incluso mientras se refugiaba en la seguridad de los brazos de Miguel, Isabela tenía un mal presentimiento de que aquella no había sido la última vez que vería a su familia de Buenos Aires. Rodrigo tenía algo demasiado desesperado en sus ojos, algo que sugería que haría cualquier cosa para conseguir lo que quería. Y ella tenía razón. 3 días después, Isabela regresaba de una inspección en los pastizales cuando vio humo elevándose de la dirección del casco de la estancia. Su corazón se disparó mientras aceleraba el paso, ignorando el dolor en la pierna. Cuando se acercó, vio que no era la casa principal la que ardía, sino uno de los galpones de heno. Miguel y varios empleados luchaban por controlar las llamas, usando mangueras y baldes en una carrera desesperada contra el tiempo. «¿Qué pasó?», le gritó ella a Carmen, que estaba coordinando el esfuerzo de llevar agua a los hombres. «Nadie sabe», respondió Carmen, el rostro sucio de hollín. Juan estaba revisando el ganado cuando vio el humo. Isabela miró a su alrededor, un mal presentimiento creciendo en su pecho. Fue entonces cuando vio, en el suelo cerca del galpón en llamas, un pañuelo que reconoció inmediatamente. Era un pañuelo que había visto a Rodrigo usar en el cuello durante la visita. Habían vuelto, y esta vez no habían venido solo a conversar. El incendio fue controlado antes de que se extendiera a otros galpones, pero el perjuicio fue considerable. Miguel estaba visiblemente tenso mientras coordinaba la limpieza de los escombros, e Isabela sabía que él estaba pensando lo mismo que ella. Aquello no había sido un accidente. «Miguel», dijo ella cuando finalmente se quedaron solos. Ya era casi medianoche, y los últimos empleados se habían ido a dormir. «Encontré esto cerca del galpón». Ella le mostró el pañuelo de Rodrigo. Miguel lo examinó bajo la luz de la galería, e Isabela vio su expresión endurecerse. «Volvieron», dijo él. No era una pregunta. «Y no vinieron solo a conversar esta vez», respondió Isabela, sintiendo un miedo que no experimentaba desde los primeros días después del accidente de sus padres. Miguel se pasó la mano por el cabello, claramente calculando las opciones. «Voy a llamar a la policía, aumentar la seguridad de la estancia. No pueden simplemente invadir mi propiedad y causar destrucción». «Miguel», dijo Isabela tocándole el brazo, «tú no entiendes. Rodrigo está desesperado. No se detendrá hasta conseguir lo que quiere, y sabe que puede usarme para llegar a ti». Los ojos verdes de Miguel se fijaron en los de ella, e Isabela vio una determinación férrea que la hizo sentir segura y asustada al mismo tiempo. «Entonces vamos a acabar con esto de una vez», dijo él. «No voy a vivir huyendo, y tú no vas a vivir con miedo». En las próximas 48 horas, Miguel transformó la estancia en una fortaleza.
Contrató seguridad adicional, instaló cámaras extras, organizó turnos de vigilancia. Isabela intentó convencerlo de que la enviara a algún lugar seguro, pero él rechazó la idea inmediatamente. «No vas a huir de tus problemas», dijo él, sosteniendo sus manos. «Los vamos a enfrentar, juntos». La respuesta de la familia no tardó. En la tercera noche después del incendio, Isabela fue despertada por Juan golpeando la puerta de su casa. «Isabela, ven rápido», dijo él, claramente agitado. «Secuestraron a Carmen». La sangre de Isabela se heló. Carmen había ido a la ciudad durante la tarde para hacer compras y no había regresado a la hora acordada. Habían asumido que había decidido dormir en casa de su hermana como a veces hacía. Miguel ya estaba en la sala principal cuando Isabela llegó, hablando por teléfono con alguien. Cuando colgó, su expresión era sombría. «Quieren cambiar a Carmen por ti», dijo él sin rodeos. «Medianoche, en la carretera que lleva a la ciudad. Tú sola». «Entonces voy», dijo Isabela inmediatamente. «No», dijo Miguel, con una firmeza que no admitía discusión. «No vamos a someternos a sus reglas». Isabela estaba a punto de protestar cuando el teléfono sonó de nuevo. Miguel contestó y puso el altavoz. La voz de Rodrigo sonó por la sala, distorsionada por el alcohol y la desesperación. «Miguel, amigo mío», dijo Rodrigo, intentando un tono casual que no combinaba con la locura en su voz. «Espero que hayas pensado bien en nuestra propuesta». «Deja ir a Carmen», dijo Miguel, su voz baja y peligrosa. «Ella no tiene nada que ver con esto». «Ah, pero sí lo tiene», respondió Rodrigo. «Ella es importante para ustedes, ¿verdad? Para Isabela, principalmente. Sería una pena si algo le pasara a la viejita». Isabela sintió náuseas. Carmen se había convertido en una madre para ella, y la idea de que estuviera en peligro por su culpa era insoportable. «¿Qué quieres?», se preguntó Isabela tomando el teléfono de las manos de Miguel. «Primita querida», dijo Rodrigo, y ella podía oír la sonrisa enfermiza en su voz. «Sabes muy bien lo que quiero. Vienes hasta aquí, firmas los papeles que trajo papá, y vuelves conmigo a Buenos Aires como una buena niña. Así de simple». «¿Y Carmen?» «Será liberada tan pronto como estemos lejos de aquí». Isabela miró a Miguel, que estaba negando con la cabeza vigorosamente, pero ella sabía que no tenía elección. «¿Dónde están?», preguntó. «En la vieja estancia abandonada, a 15 kilómetros al norte. ¿Sabes cuál es? Juan puede explicarte cómo llegar. 1 hora, Isabela. Si no apareces o si traes compañía, la vieja Carmen tendrá un accidente muy desagradable». La línea quedó muda. «Isabela, no», dijo Miguel inmediatamente. «Es una trampa obvia. No van a liberar a Carmen incluso si haces lo que quieren». «Lo sé», dijo Isabela, pero ya estaba moviéndose hacia la puerta. «Pero no puedo permitir que lastimen a Carmen por mi culpa». Miguel la sujetó por el brazo. «Entonces iremos juntos, con hombres armados, con un plan». «No». Rodrigo hablaba en serio sobre matar a Carmen si no aparezco sola. «No puedo arriesgar su vida». Isabela se soltó del brazo de Miguel y corrió a su casa. Sabía que él la seguiría, intentaría detenerla, así que necesitaba ser rápida. Tomó las llaves del jeep, una linterna y la pistola que Miguel había insistido en que ella aprendiera a usar. Cuando salió de casa, Miguel estaba esperando en la galería con 2 caballos ensillados. «Si tú vas, yo también voy», dijo él, con una determinación que no admitía discusión. «Miguel, la matarán si te ven». «Ellos intentarán matarte de cualquier forma», respondió él subiendo al caballo. «Al menos así tienes una oportunidad». Isabela sabía que era inútil discutir, y en el fondo estaba aliviada de no tener que enfrentar aquello sola. Caballaron en silencio por la carretera de tierra, Isabela intentando ignorar el dolor creciente en la pierna y el miedo que le apretaba el pecho. La estancia abandonada que Rodrigo había mencionado había pertenecido a un vecino que había quebrado años atrás. Era un lugar aislado, perfecto para los propósitos siniestros de la familia. Cuando se acercaron a la propiedad, Miguel hizo una señal para que se detuvieran. «Vamos a dejar los caballos aquí y continuar a pie», susurró él.
Quiero ver la situación antes de mostrarnos. Se escondieron detrás de los restos de un granero y observaron la casa principal. Había luz en 2 ventanas, e Isabela podía ver las siluetas de al menos 3 personas allí dentro. «Allí», dijo Miguel, señalando un galpón menor. «También hay alguien allí». Isabela miró y vio una figura sentada en una silla, las manos aparentemente atadas. «Carmen». «Voy a ir allí a liberar a Carmen», susurró Miguel. «Tú entras por el frente y mantienes su atención». «Es muy arriesgado», protestó Isabela. «Es la única oportunidad que tenemos», dijo Miguel, besándole rápidamente los labios. «Confía en mí». Isabela esperó a que Miguel se posicionara antes de dirigirse a la entrada principal de la casa. Cuando golpeó la puerta, Rodrigo abrió inmediatamente, como si estuviera esperando. «Primita», dijo él, claramente embriagado. «Qué puntual, entra, entra». El interior de la casa abandonada olía a moho y alcohol. Mauricio estaba sentado en una silla vieja, los documentos esparcidos en una mesa improvisada. Marcia estaba apoyada en una pared, fumando nerviosamente. «Isabela», dijo Mauricio intentando mantener un tono de normalidad. «Todavía estamos a tiempo de resolver esto de forma civilizada». «¿Dónde está Carmen?», preguntó Isabela, ignorando los papeles. «Segura», dijo Rodrigo, posicionándose entre Isabela y la puerta. «Lista para ser liberada tan pronto como firmes estos documentos». Isabela se acercó a la mesa, fingiendo examinar los papeles. Eran aún peores de lo que había imaginado. No solo un poder notarial, sino documentos que la declararían mentalmente incapacitada, transfiriendo todos los derechos sobre su herencia a Mauricio. «Quieren declararme loca», dijo ella, la rabia creciendo en su voz. «Es una formalidad», dijo Mauricio sin siquiera intentar esconder el cinismo. «Después de lo que pasaste, después de las fantasías sobre el accidente, es natural que tu estabilidad mental sea cuestionada». Fue entonces cuando Isabela percibió algo en los ojos de Marcia, culpa, miedo, algo que la mujer estaba luchando por esconder. «Marcia», dijo Isabela, volviéndose hacia su tía, «tú sabes la verdad sobre el accidente, ¿verdad?». La reacción de Marcia fue inmediata. Casi dejó caer el cigarrillo, los ojos se le abrieron de miedo. «No sé de qué estás hablando», dijo ella, pero la voz le tembló. «Tú estabas allí», continuó Isabela, las piezas encajando en su mente. «Tú viste a Rodrigo abandonarme, tú lo viste mentir sobre haber ido a buscar ayuda». «¡Cállate!», gritó Rodrigo, acercándose amenazadoramente a Isabela. «No importa lo que pasó, lo que importa es que vas a firmar esos papeles y acabar con esta payasada». Pero Marcia se estaba desmoronando. Años de culpa y secretos estaban finalmente encontrando una salida. «Yo lo vi», dijo ella bajito, las lágrimas comenzando a rodar por su rostro. «Yo te vi salir del coche y dejarla allí. Te vi volver solo y mentir sobre haber buscado ayuda». «¡Marcia!», rugió Mauricio, pero era demasiado tarde. «Él estaba celoso», continuó Marcia, las palabras saliendo como una confesión. «Celoso de cómo tus padres te amaban, de lo inteligente, talentosa que eras». Él sabía que estaban pensando en dejar más de la herencia para ti y no podía soportarlo. Rodrigo se lanzó sobre su madre, pero Isabela se interpuso en el camino. Él la empujó violentamente y ella cayó, la pierna herida golpeando contra una silla. Fue entonces cuando Miguel irrumpió por la puerta trasera, Carmen a su lado, libre de las ataduras. «No la toques», rugió Miguel, lanzándose sobre Rodrigo. Los 2 hombres rodaron por el suelo, intercambiando puñetazos. Mauricio intentó intervenir, pero Carmen, con una agilidad sorprendente para su edad, lo empujó haciéndolo tropezar y caer. Isabela se levantó, con dificultad, la pistola en la mano. Cuando Rodrigo logró zafarse de Miguel y tomó un cuchillo que estaba en la mesa, ella no dudó. «¡Para!», gritó, apuntando el arma a su primo. Rodrigo se detuvo, el cuchillo en la mano, los ojos salvajes fijos en ella. «No le vas a disparar a tu propia familia», dijo él, pero había incertidumbre en su voz. «¿Familia?»,
dijo Isabela, la pistola firme en sus manos. La familia no te abandona para morir. La familia no pasa años humillándote y menospreciándote. La familia no intenta declararte loca para robar tu herencia. Fue entonces cuando escucharon las sirenas acercándose. Miguel había llamado a la policía antes de salir de la estancia, dando instrucciones específicas sobre dónde encontrarlos. Rodrigo miró a su alrededor, dándose cuenta de que estaba acorralado. En un último gesto de desesperación, se lanzó hacia Isabela, el cuchillo levantado. Isabela disparó. La bala impactó a Rodrigo en el hombro, haciéndolo girar y caer. El cuchillo voló lejos y él quedó en el suelo, gimiendo y sujetándose la herida. Cuando la policía llegó, encontró una escena que contaba la historia por sí sola. Mauricio intentó mantener la versión de que solo estaban intentando ayudar a una sobrina mentalmente inestable, pero la declaración de Marcia, corroborada por la evidencia del incendio en la estancia y el secuestro de Carmen, pintó un cuadro muy diferente. 2 meses después, Isabela estaba en la galería de la casa principal, observando la puesta de sol pintar el cielo de rosa y dorado. Rodrigo estaba preso, esperando juicio por intento de homicidio, secuestro e incendio provocado. Mauricio había perdido la licencia para ejercer la abogacía y enfrentaba acusaciones de fraude financiero. Marcia, a cambio de su declaración, había recibido una sentencia suspendida y estaba haciendo terapia en una clínica en Córdoba. Lo más importante, la herencia de Isabela había sido restaurada. Ella ahora tenía acceso al patrimonio que era legítimamente suyo, incluyendo el apartamento en Recoleta que había decidido vender. «¿En qué piensas?», preguntó Miguel, acercándose con 2 tazas de café. «En cómo todo cambió», dijo Isabela, aceptando el café y apoyándose en él. «En cómo una decisión que parecía tan aterradora en ese momento terminó trayéndome a casa». «Esta es tu casa», dijo Miguel, besándole la coronilla. «Siempre lo fue, desde el momento en que llegaste aquí». Isabela sonrió, pensando en lo cierto que era. La estancia santa, Clara se había convertido en más que su casa. Era el lugar donde había descubierto quién era realmente, donde había encontrado su fuerza, donde había aprendido lo que era ser amada por quien era, no a pesar de sus limitaciones. «Miguel», dijo ella, volviéndose para mirarlo, «hay algo que necesito contarte». «Cualquier cosa», dijo él, con esa sonrisa que aún hacía que su corazón se acelerara. «Te amo», dijo ella, las palabras saliendo fáciles y naturales. «Completamente, irrevocablemente. Me salvaste, no solo de ellos, sino de mí misma». Miguel dejó la taza a un lado y atrajo a Isabela a sus brazos. «Tú te salvaste», dijo él, antes de besarla con una pasión que contenía todas las palabras que no necesitaban ser dichas. «Yo solo tuve la suerte de estar aquí cuando decidiste dejar de esconderte». 6 meses después, se casaron en una ceremonia sencilla en la propia estancia, con Carmen como madrina y Juan como padrino. Isabela usó un vestido sencillo de encaje blanco, sin importarle el hecho de que la cojera aún era visible cuando caminaba. Miguel la miraba como si ella fuera la cosa más hermosa que él jamás había visto, e Isabela finalmente entendió lo que significaba ser vista, realmente vista por alguien. Durante la fiesta, Carmen se acercó a ella con lágrimas en los ojos. «Tus padres estarían tan orgullosos», dijo la mujer mayor, abrazando a Isabela. «Te has convertido en la mujer fuerte e independiente que ellos siempre supieron que podrías ser». Isabela miró a su alrededor en la fiesta, empleados de la estancia que se habían convertido en familia, vecinos que la respetaban por su trabajo, Miguel que la miraba con un amor que nunca dudaría nuevamente. Y supo que Carmen tenía razón. Ella había encontrado su lugar en el mundo, no a pesar de sus cicatrices, sino a causa de ellas. Cada dificultad que había enfrentado, cada humillación que había soportado, cada momento de dolor que había vivido, todo había contribuido a moldearla en la mujer que era ahora. Y cuando Miguel la atrajo para bailar bajo las estrellas del Chaco, Isabela supo que había encontrado finalmente lo que había buscado toda su vida sin siquiera saberlo:
un lugar donde podía ser completamente ella misma, amada no a pesar de sus imperfecciones, sino incluyéndolas. La música sonaba suave en la noche cálida, e Isabela bailó con el hombre que le había enseñado que ella nunca había estado rota, solo esperando el momento adecuado para descubrir su propia fuerza. Y mientras bailaban, con las estrellas como testigos y la vastedad del Chaco como escenario, Isabela finalmente entendió que algunas historias solo pueden tener un final feliz, después de que dejas de intentar ser alguien que no eres y abrazas completamente a quien siempre estuviste destinada a ser. Años después, cuando contaba su historia a las hijas que tuvo con Miguel, Isabela siempre terminaba de la misma forma. A veces lo que parece el peor momento de tu vida es solo el universo empujándote en la dirección de tu destino. Y mirando la vida que había construido, la estancia próspera, el marido que la amaba incondicionalmente, las hijas que crecían sabiendo que eran amadas exactamente como eran, la comunidad que había ayudado a crear, Isabela sabía que cada cicatriz había valido la pena.